Hola, buenos días amigos. Pues nada, estaba enviando una historia, pero se me ha autoborrado, se me ha petado se me ha friseado la aplicación de Instagram y he tenido que abortar la grabación. Yo si puedo llegar a retomar, si puedo retomar un poco lo que estaba diciendo, porque era bastante interesante, o lo estaba diciendo más bien. Yo quería empezar diciendo que, bueno, a ver, las matemáticas, voy a hablar de matemáticas básicamente porque eso tiene mucha influencia, básicamente se compone de esto, ¿no? Las matemáticas son lógicas, es correcto, pero las matemáticas, bueno, es mera interpretación personal realmente de cada uno. Con esto que también quería decir, pues que esto que vaya a decir no quiere decir que sea incorrecto o correcto. Para algunas personas puede que a lo mejor se aproxime a lo correcto y para otras se aproxime a lo incorrecto. Básicamente, por eso estaba diciendo las matemáticas, sí, porque las matemáticas básicamente son exactas, son unas ciencias exactas, son lógicas, muy lógicas, pero básicamente depende de la interpretación de cada uno. O sea, por ejemplo, Albert Einstein ideó teorías, ideó pues, sus fórmulas en base a algo que ya estaba escrito, es decir, la matemática, ¿no? Y él pensó, observó y dijo, pues yo deduzco esto. Pero porque lo dedujo él. Pero eso no quiere decir tampoco que es una verdad absoluta realmente. Es decir, no solamente por ejemplo de Albert Einstein, otros filósofos, porque Albert Einstein fue filósofo y no tiene un doctorado, pero es doctor en filosofía. Según he podido buscar un poco sobre él, muy poco que he buscado sobre él porque tampoco conozco mucho sobre su figura. Eh, entonces, básicamente las matemáticas es ciencia e interpretación, es decir, observación e interpretación. La interpretación básicamente es bueno, pues lo que uno puede deducir de lo que ve, pero todos vemos lo mismo, pero como lo procesamos es distinto el resultado final. Bueno, y lo que quería, pues esto lo quería decir básicamente porque esto tiene mucho que ver con lo que voy a decir ahora a continuación sobre el tema la velocidad relativa, la velocidad básicamente del tiempo, ¿no? Mira, si os dais cuenta, a ver, el universo es infinito realmente, el universo es infinito, ¿no? Yo empecemos por la base de que el universo, pienso sobre el universo que nunca ha tenido un principio y nunca va a tener un fin realmente. Ah, y así como todo realmente, todo, ¿no? Yo hice un escrito en mi cuenta de Twitter, pequeño tweet, explicando esto, bueno, básicamente dijo algo así, luego os lo pondré por aquí. Ah, y habiendo hecho esto, quería decir también a continuación lo importante, ¿no? Eh, y si os dijera que realmente, sin yo saber mucho tampoco, porque la propia deducción que yo saco, lo visualmente que veo en esa imagen y tal, si os dijera que el tiempo, al menos en esta dimensión, es decir, en este universo que nosotros podemos hacer y conocemos, sin entrar en agujeros de gusano, sin entrar en agujeros negros, es el mismo para todos. Y si os dijera que es el mismo, eh, si el tiempo realmente es el mismo, no hay ninguna... Es decir, el tiempo no es tangible realmente. ¿Cómo lo diría? Tangible no es la palabra, es como... Uh, es el mismo. No es el mismo. Lo que pasa es que depende de cómo lo compares y de cómo lo veas, es decir, depende de cómo lo veas, ¿cómo lo explico? Lo pensé antes muy bien, ¿cómo lo explico? Por ejemplo, el tiempo, si tú, por ejemplo, voy a ponerlo más sencillo. Vamos en un coche, ¿vale? Vamos en un coche, el coche se mueve, ¿vale? Es decir, pero tú, por ejemplo, verás pasar más rápido lo que tienes delante si vas a 100 kilómetros por hora, por ejemplo. Verás más rápido pasar lo que tienes delante que lo que tienes detrás. Es decir, lo que tienes al lado, en las orillas del coche, es decir, al lado de lo que pasa al lado del coche, es decir, los bordes del coche a 1 metro de distancia, radio de 1 metro, pasa muy rápido, pero lo que está a 1 kilómetro y tú ves que está a 1 kilómetro, no pasa realmente. No. Va muy despacio. O sea, es una impresión básicamente visual. O sea, es un tema. Es un tema. Pero el tiempo es el mismo. Es decir, tú estás recorriendo el mismo recorrido, estás haciendo el mismo recorrido, la misma distancia, pero dependiendo de la distancia a la que tú te sitúes de un cierto objeto,
lo vas a ver pasar de una forma más rápida o más despacio. Claro, fijaos bien en la figura esa de... Es decir, en eso que veis en esa historia de No Space Time. Básicamente, eh, la Tierra nosotros la vemos pasar a una cierta velocidad. Si la comparamos desde más lejos, bueno, si nos comparamos, mejor dicho, con el Sol, lo vemos más de otra forma, ¿no? Más rápido o más lento. Realmente. Pero llegamos a la base, llegamos a lo importante. Si nosotros vemos desde nuestro punto base, que es como si fuera el coche, la Tierra, vemos allá donde está lejísimos, la Vía Láctea entera no se mueve. Es decir, lo vais a ver, es decir, no se mueve, realmente no... no se mueve, no se mueve, no se mueve. Entonces es una cosa... Es asombroso, realmente... O sea, es que si fuera distinto, y si fuera distinto ni siquiera lo veríamos. Es como... es que el tiempo es el mismo. Es el mismo. Lo que pasa es que es la percepción, es la percepción humana. Esa es la percepción. Am, es lo mismo que el coche. Claro, lo que pasa, ahí va el tema de las matemáticas, que claro, son lógicas, pero... Es decir, las matemáticas son lógicas, pero lo que pasa es que em, nosotros le tratamos de dar un sentido y una lógica que nosotros pensamos que tiene, utilizando las matemáticas. Pero las matemáticas son una herramienta, no es realmente lo que te va... que también te va a ayudar, sí. Es una herramienta, pero no es la solución realmente las matemáticas. O sea, pues digo esto porque eh, básicamente eh, volvemos a lo principio. Las matemáticas es mera interpretación, no es... No hay nada establecido, ni nunca lo habrá. Nunca habrá una verdad absoluta, no hay nada. No hay... es una herramienta, simplemente es un desarrollo propio. Bueno, dejo por aquí el vídeo, ya van 7 minutos 30 de vídeo y pues a ver cómo lo puedo subir esto a Instagram y lo publico por ahí. Creo que me ha quedado una explicación bastante interesante. Pues me llamo Javier Roca de Tower Star y muchas gracias por ver mi vídeo y espero veros pronto. Hasta luego.